Después de 2 años y un día de combates casi continuos, Israel y Hamás han acordado un alto el fuego. En un acuerdo firmado ayer en una conferencia en Egipto, el gobierno de Netanyahu y el liderazgo de Hamás llegaron a una serie clave de acuerdos que reducirán las hostilidades y pondrán al Medio Oriente en camino de finalmente establecer una paz permanente. Israel retirará sus tropas de gran parte de Gaza, Hamás liberará a sus últimos rehenes y la ayuda humanitaria llegará en grandes cantidades a la zona de guerra. Por primera vez en meses, hay motivos reales de optimismo en el conflicto entre Israel y Hamás. Con suerte, este alto al fuego podría traer un periodo prolongado de paz y reconstrucción. Si la paz está en el horizonte, no ocurrirá por accidente. Israel y Hamás van a tener que hacer la paz. Primero manteniendo este alto al fuego, y luego trabajando en los enormes problemas persistentes que aún se interponen en el camino. El alto al fuego entre Israel y Hamás es una señal sumamente positiva, pero no es el final de la historia, y lo que Israel y Hamás hagan con este nuevo alto al fuego determinará si el pueblo de Israel y el pueblo de Gaza pueden finalmente volver a una vida sin guerra. Ahora, una palabra rápida de mi patrocinador, o mejor dicho, mi sitio web fronts.co. ¿Alguna vez te has encontrado pensando, sabes, simplemente no hay suficiente contenido sobre frentes de guerra? 6 videos a la semana simplemente no son suficientes para mí. Quiero que el mundo sea más loco. Quiero más guerra, más muerte. Bueno, primero, ¿qué te pasa? Y segundo, excelentes noticias. El contenido extra de Frentes de Guerra ya está disponible en warfronts.co. Mira eso, desde esta semana publicaremos 2 videos exclusivos por semana en nuestro nuevo sitio para suscriptores, fronts.co. Por $5 al mes accede a contenido exclusivo de Frentes de Guerra, no disponible en YouTube. Nuestros primeros videos ya están disponibles, abordando temas como si Polonia podría vencer a Rusia en una guerra y cómo Corea del Sur construyó el mejor tanque del mundo, haciéndolos aún más atractivos. También les estamos pidiendo a nuestros escritores que contribuyan con 2 artículos escritos en profundidad cada semana, explorando algún ángulo inusual o menos apreciado sobre geopolítica y guerra. Tendrás más videos que te gustan y podrás leer opiniones sinceras de nuestros escritores sobre noticias de guerra. Si te gusta este canal, warfronts.co, te encantará. Solo cuesta $5 al mes. Eso nos permite apoyarnos en Warfronts, Political Fronts y warfronts.co. Nada cambiará aquí. Aprendí de los errores de otros youtubers y no pondremos contenido existente tras un muro de pago. Los 6 videos semanales seguirán aquí para ti. Todo lo demás es ganancia, amigo. No sé por qué me puse todo Austin Powers ahí, pero sí, warfronts.co. Solo ve ahí. Buen dominio, ¿verdad? Fue caro. Antes de empezar el episodio de hoy, unas palabras sobre el momento. Aunque Israel y Hamás apoyan el alto el fuego, la situación en Medio Oriente sigue siendo muy cambiante. Todo lo discutido en este episodio es preciso según nuestro conocimiento hasta el 10 de octubre, hora local en Jerusalén y Ciudad de Gaza. Cualquier cosa que haya sucedido después de ese momento no será tomada en cuenta durante la discusión, aunque puedes estar seguro de que si ocurre algo realmente importante, por supuesto que volveremos y lo cubriremos. Las conversaciones para el nuevo alto al fuego entre Israel y Hamás duraron semanas, pero solo recientemente se notó un avance. Altos funcionarios estadounidenses asistieron a las negociaciones, líderes de Medio Oriente presionaron a Hamás en privado y el miércoles por la noche se anticipaba un anuncio inminente. En pocas horas, los líderes de Israel y Hamás confirmaron que aceptaron un conjunto de términos. El acuerdo se formalizó al día siguiente cuando representantes de cada grupo firmaron el trato en Egipto. El acuerdo obliga a Israel y Hamás a iniciar la primera fase de un alto al fuego por etapas, mientras siguen negociando las siguientes fases. Hasta ahora, el texto completo del acuerdo no ha sido publicado globalmente. Según medios internacionales, la primera fase gira en torno a 3 disposiciones clave. Primero, Israel y Hamás participarán mutuamente en un intercambio de prisioneros, y Hamás se compromete a liberar de una sola vez a los 20 rehenes israelíes vivos que aún tiene. No habrá ninguna de las ceremonias provocativas que Hamás ha organizado en liberaciones anteriores. A cambio, se espera que Israel libere a unos 2.000 prisioneros palestinos, incluyendo a más de 1.700 que fueron detenidos en la Franja de Gaza y a 250 palestinos que actualmente cumplen cadenas perpetuas bajo custodia israelí. Los restos de los rehenes israelíes fallecidos serán entregados cuando estén disponibles, aunque Hamás dice que algunos aún no han sido recuperados.
Como parte del acuerdo, las fuerzas israelíes aceptaron retirarse gradualmente de partes de la Franja de Gaza, pero seguirán en algunas zonas. Según Washington, Israel se retirará a cerca del 58% de Gaza en vez de más del 80% que controlaba al acordar el alto al fuego. Un portavoz israelí indicó el jueves que Israel podría ocupar el 53% de Gaza, aunque no se aclaró la razón de la discrepancia. Según las especificaciones de Washington, Israel mantendrá su presencia en la mayor parte de Rafah y en la mayoría de las unidades de Khan, así como en varias otras áreas que solían ser barrios densamente poblados de Gaza. Israel seguirá controlando los accesos fronterizos y, aunque esto no se especifica en el alto al fuego, es poco probable que los gazatíes regresen pronto a sus hogares. Israel y Hamas acordarán un cese total de combates. Finalmente, se espera que Israel permita que al menos 400 camiones de ayuda ingresen a Gaza casi de inmediato y luego permita que la ayuda fluya regularmente hacia Gaza a partir de ese momento, a un ritmo de aproximadamente 608 camiones al día. Eso basta para cubrir las necesidades previas a la guerra en Gaza y reponer suministros críticos como combustible, medicinas y material hospitalario. Entonces, ahora que Israel y Hamas han acordado formalmente el alto al fuego, el primer paso será realmente detener los combates, algo que en realidad no ha sucedido en el momento en que estamos preparando este episodio. Aunque las fuerzas israelíes cesaron hostilidades en la mayoría de áreas, explosiones intermitentes siguieron resonando en Gaza el jueves, incluso en regiones central y sur. Según fuentes israelíes, esos ataques solo alcanzaron objetivos que representaban una amenaza inminente para las tropas israelíes mientras se reubicaban, mientras que el número diario de muertes reportado por las autoridades en Gaza fue inusualmente bajo, pero no cero. El jueves se informó que 11 cuerpos fueron llevados a hospitales y 49 personas resultaron heridas en 24 horas. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron el jueves que se preparan para posiciones defensivas tras el inicio del alto al fuego. También está la liberación de los rehenes vivos, prevista dentro de las 72 horas posteriores a la firma del acuerdo por Israel. Esa ventana se cerrará el lunes, así que se espera que Hamas libere a los 20 rehenes para entonces o antes. Serán llevados a 3 hospitales cerca de Tel Aviv para ser evaluados, alimentados y reunidos con sus seres queridos. En cuanto a los cuerpos de los rehenes fallecidos, no está claro cuándo serán devueltos todos, ni cuántos serán devueltos en los próximos días, pero observadores internacionales han recalcado que el proceso podría tomar semanas o incluso meses. La ubicación de algunos de los cuerpos de los rehenes no se conoce actualmente, en parte porque los miembros de Hamas, responsables de vigilarlos, en algunos casos, han sido asesinados. Se cree que 28 cuerpos de rehenes todavía se encuentran en Gaza. Hamas entregó una lista de prisioneros que quiere liberar. Israel publicará la lista y las víctimas de esos prisioneros tendrán 24 horas para objetar. Varios nombres en la lista de Hamas serán controvertidos, especialmente Marwan al-Barghouti, preferido por los palestinos como jefe de Estado, y el ex líder militante Ahmed Sadat. Israel ha dicho que no permitirá la liberación de Barghouti. Mientras tanto, las Naciones Unidas ayudarán a aumentar la ayuda en la Franja de Gaza, una iniciativa que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha indicado que la Organización de las Naciones Unidas está preparada para comenzar de inmediato. El jefe de ayuda de emergencia de la Organización de las Naciones Unidas estima que 170,000 toneladas de ayuda están listas para entrar al territorio y son urgentemente necesarias. Un estudio en The Lancet estima que casi 55,000 niños menores de 6 años sufren desnutrición grave en Gaza. Tras las primeras fases de implementación, Israel, Hamas y mediadores internacionales enfocarán su atención en las próximas etapas del acuerdo de alto el fuego, probablemente negociando sobre el plan de paz de 20 puntos presentado por la administración Trump en septiembre. El acuerdo exige que Israel conceda amnistía a los miembros de Hamas y que a esos exmilitantes, así como al resto de la población de Gaza, se les ofrezca un paso seguro al extranjero si desean abandonar el territorio. Hamas se desarmará voluntariamente y no podrá participar en la futura administración de Gaza, ni directa ni indirectamente. El plan prevé la reconstrucción de Gaza y garantiza que sus residentes no serán obligados a irse, a diferencia de propuestas previas apoyadas por Trump. A Israel se le prohibirá ocupar o anexar Gaza, que será administrada temporalmente por un comité palestino tecnocrático y apolítico, supervisado por una junta internacional liderada por Trump. Por supuesto, hay mucha ambición ligada a todos esos objetivos, y debería ser claramente obvio que algunos puntos del plan de Trump serán muy difíciles de lograr, incluso en las mejores circunstancias.
Pero si ese plan se mantiene igual, si se modifica o se renegocia o si se abandona en favor de otro marco, son preguntas que se resolverán entre los equipos negociadores a medida que avance este proceso de alto el fuego. No podríamos terminar este episodio sin discutir algunos de los puntos conflictivos restantes. Recuerden, este es solo un alto el fuego de la fase 1, no un acuerdo de paz total, y Hamás o Israel pueden cambiar de postura en cualquier momento y por muchas razones. De hecho, es completamente posible que el alto el fuego se desmorone antes de que siquiera veas este episodio. Aunque no lo esperamos, el que no haya ocurrido un colapso diplomático no significa que no pueda pasar. Comenzaremos del lado de Hamás, donde primero están las implicaciones de la decisión de Hamás de devolver a sus rehenes restantes y, si cumple lo prometido, de devolver los cuerpos de los fallecidos lo antes posible. Liberar rehenes implica un gran riesgo para Hamás, algo que tanto Hamás como Israel comprenden bien. La posibilidad de que Israel logre liberar a los rehenes o que estos sean asesinados por Hamás o Israel le ha dado a Hamás gran parte de su influencia sobre Jerusalén. Con el regreso de los rehenes, Hamás espera que Israel pierda pretextos para seguir la guerra e implora a Washington que asegure el cumplimiento de los compromisos israelíes. Pero si el gobierno de Netanyahu decide continuar la guerra de todos modos y buscar la destrucción total de Hamás, que Netanyahu ha considerado un objetivo crítico en tiempos de guerra, entonces Hamás tendrá mucho más difícil obligar a Israel a regresar a la mesa de negociaciones. Aunque Netanyahu no planee volver a la guerra tras el regreso de los rehenes, quedan varios temas sin tratar en esta fase de negociaciones. Hamás aún no ha aceptado desarmarse, lo cual Israel considera obligatorio para una paz duradera, y ciertamente Hamás no ha respaldado la parte del plan de Trump en la que Hamás no tiene ningún papel en una Gaza posterior a la guerra. El jueves, un alto funcionario de Hamás dijo a medios cataríes que el grupo rechazará la propuesta de una Junta Internacional de Paz para supervisar la reconstrucción. La cuestión de los cuerpos de los rehenes fallecidos, donde es completamente posible que Hamás genuinamente no pueda encontrar y devolver algunos de ellos. ¿Cuánto tiempo estará dispuesto Israel a esperar una resolución antes de decidir que Hamás debe estar demorando intencionalmente y así optar por reabrir el conflicto? ¿Y si Israel no libera a los prisioneros que exige Hamás, cuánto podría escalar el conflicto? ¿Qué sucede si Hamás no logra controlar a los combatientes más radicales o a sus afiliados armados como la Yihad Islámica Palestina? En cuanto a Israel, el destino político del primer ministro Netanyahu probablemente será un factor desproporcionado en lo que venga después. Se espera que Israel celebre elecciones a más tardar en octubre de 2026, aunque esas elecciones podrían ocurrir antes si el gobierno de Netanyahu llegara a colapsar y la combinación del cansancio por la guerra, la desilusión con el liderazgo de Netanyahu y otros factores internos podría ser suficiente para que Netanyahu pierda su puesto. El primer ministro de Israel es un sobreviviente político consumado, y según la opinión de muchos expertos dentro y fuera de Israel, su deseo de mantenerse en el poder y evitar la posibilidad de un juicio por corrupción ha sido en gran parte la razón por la que la guerra en Gaza ha durado tanto tiempo. Su coalición también existe gracias a la voluntad de los líderes de extrema derecha, quienes podrían abandonarlo si Israel llegara a comprometerse con una paz a la que ellos se oponen. Eso podría motivar a Netanyahu a reanudar la guerra con Hamás tras el regreso de los rehenes israelíes, buscando prolongar su mandato y ganar apoyo popular. O podría incentivar a Netanyahu a considerar una posibilidad que discutimos a fondo en el episodio anterior, que de hecho publicamos ayer, escrito antes de la noticia de que un alto al fuego podría ser inminente. Tras su conflicto de 12 días este año, Israel e Irán parecen prepararse para reanudar hostilidades. Durante altos al fuego en Gaza, Netanyahu ha enfocado la atención israelí en Irán y sus grupos militantes aliados. Aunque parezca contradictorio, una paz duradera en Gaza podría aumentar la probabilidad de una guerra con Irán si Netanyahu considera el conflicto su mejor opción para seguir como primer ministro. Según informes de personas cercanas, Netanyahu estaba bajo una fuerte presión para aceptar este acuerdo, especialmente por parte de Estados Unidos, lo que sugiere que si se le hubiera permitido actuar según su propio cálculo político en este momento, probablemente no habría un alto al fuego. Más allá de Netanyahu mismo, no está claro que el público israelí aceptaría muchos de los términos del acuerdo de paz propuesto por Trump, particularmente la estipulación de conceder amnistía a los combatientes de Hamás y que Israel evite ocupar o anexar la Franja de Gaza. La anexión es un tema muy sensible y tiene muchos opositores en Israel, pero actualmente pequeños partidos pro anexión dominan la política interna.
Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de extrema derecha y aliado clave de Netanyahu, afirmó tras el alto al fuego que él y su partido sionismo religioso se opondrán firmemente al fin de la guerra. En las redes sociales, Smotrich explica que espera que, cito, inmediatamente después de que los rehenes regresen a casa, el Estado de Israel continúe esforzándose con todas sus fuerzas por la verdadera erradicación de Hamás y el desarme genuino de Gaza para que ya no represente una amenaza para Israel. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, otro líder de extrema derecha, apoyó y amenazó a Netanyahu. Estamos contentos por la liberación de todos los rehenes, pero votaremos en contra de liberar asesinos. El primer ministro me aseguró que jamás será desmantelado. Si no ocurre, desmantelaremos el gobierno. E incluso para los moderados relativos en Israel, la idea de que los combatientes de Hamás reciban amnistía y se les permita viajar con seguridad a cualquier lugar del mundo al que quieran ir sería una perspectiva difícil de aceptar. La población judía global sigue enfrentando ataques antisemitas al azar y no sorprendería que exmilitantes de Hamás se unan a ideologías radicales en el extranjero o colaboren con otros grupos respaldados por Irán. Por suerte, esos problemas son para después y hoy podemos celebrar una buena noticia desde Medio Oriente. Y sí, absolutamente toquemos madera en este momento. Lo que suceda después en Gaza, en Israel y en toda la región tendremos que esperar y ver. Pero al menos por hoy, los combates en Gaza han terminado. Solo podemos esperar que de alguna manera así se mantenga. Gracias por vernos.